Vale. Bueno, nadie más se conectó. Sí, ya, pues bueno, como que ya todo el mundo está en modo vacaciones de Semana Santa. Listo, muy buenas tardes Ojalá para yo. todos. Sí, cierto. ¿Tú en Semana Santa tienes vacaciones o no? No. Ojalá. Solamente los días festivos, pues, jueves y viernes, o ni Ah, tampoco. sí. No, bueno, Sí, bien. sí. Muy buenas tardes para todos. Esperamos pues que estén muy bien. Nos alegramos mucho de que pues, ustedes estén aquí. Más que bienvenidos, muy constantes, muy presentes. Bueno, ya anteriormente María nos ha podido colaborar, nos colaboró en la segunda sesión de este espacio de reflexión clínica, abordando un tema súper interesante. Me acuerdo, María, que en su momento estábamos hablando pues del diagnóstico diferencial entre deterioro cognitivo leve y trastorno de identidad disociativa, ¿cierto? Sí. Y pudimos ver, pues bueno, lo similares que eran y todas estas características que nos enseñaste en su momento. Ya aquí hemos podido abordar muchas, pues la atención de muchos tipos de poblaciones con diferentes patologías, epilepsia, también población pues con deterioro cognitivo, pacientes, bueno, X. Hoy vamos a estar ya viendo con apoyo de María la atención neuropsicológica a estos pacientes quienes son consumidores y llegan a un estado de dependencia de sustancias psicoactivas. María pues ya es neuropsicóloga de la Universidad CES y ya tiene pues buen campo en la atención a estos pacientes. Entonces, bueno, María, muchísimas gracias pues por colaborarnos con este tema tan interesante. Listo. Bueno, ojalá todos prendieran la cámara. Quiero que después ya sea más conversado, pues la verdad no tengo una presentación de PowerPoint porque pues, no me gusta como que sea algo como una clase magistral, o sea, simplemente es como compartir experiencias y hablar un poquito pues como de las adicciones. Y ya, pues no sé si alguien quiere hablarme primero como de si ha tenido alguna persona cercana con alguna adicción o qué consideran ustedes como una adicción, si las adicciones solamente implican el uso de sustancias o si puede ser algo comportamental. Quiero que me hablen al respecto. María, pues yo sí tengo, por ejemplo, dos amigos que son consumidores Mm, impresionante y no lo identifican como una dificultad, como una problemática, porque no han llegado, por ejemplo, al momento o a la situación en que eso les empieza a afectar, por ejemplo, en lo académico. Y dicen, no, es que a mí me va súper bien. Entonces, no lo van viendo como, ¿cierto? Como una situación que hay que ir como modificando. Pero personalmente sí veo que con el pasar de los años están bastante deteriorados, que no pierden materias, que siguen súper bien con las notas, pero no los ve, ¿cierto? Los ve ya con deterioros, con dificultades. ¿Qué deterioro has visto en ellos? Principalmente la velocidad de procesamiento, ya son mucho más lentos, ya les cuesta mucho más responder, ya no son como en general muy demorados. Eso sí es algo que pueden ver Pobrecitos. en todos dos. Ok. Bueno, ¿alguien más ha tenido alguna experiencia, amigo, algo? No una experiencia, digamos, que personal, pero estando en quinto semestre de la carrera tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto con habitantes de calle que precisamente eran policonsumidores y era interesante cómo se veía a nivel cualitativo esa afectación de las funciones ejecutivas. Y en ese momento estoy dedicándome a hacer una revisión sobre eso. ¿Quería hablar? No, sí. Bueno, está bien. Bueno, entonces yo les voy a traer unos casos interesantes y ya mientras explico los casos también pues sí explico un poquito como el tema de las adicciones. Espérenme, busco en este momento acá sí. Si puedes, María, también nos cuentas, por ejemplo, de la institución en la que estás. Bueno, sí, claro que sí. Bueno, estoy en una institución que se llama Sporti, que tiene como varias sedes y varias modalidades. Tiene la modalidad de internación que queda en Guarne. Es una modalidad de corta estancia, o sea, ellos no tienen a los pacientes por tanto tiempo, o sea, lo máximo que se quedan son 4 meses
y pues hay varios profesionales. Está el toxicólogo, está psiquiatría, hay 5 psicólogos, entonces cada uno de ellos está especializado en cosas muy diferentes. Entonces, por ejemplo, uno es especialista en adicciones, entonces él trabaja el tema de eh, la prevención de recaída, regulación emocional, pues que es algo muy importante. También está un terapeuta de familia, porque pues el ambiente familiar es algo fundamental en estos pacientes. También está neuropsicología, que es, pues que soy yo, que es muy importante y se ha visto pues como una evidencia muy clara de que la neuropsicología es un papel súper fundamental para el establecimiento de conductas más saludables y que haya como una sobriedad a largo plazo. Eso es como Sporty. Bueno, y hay sede ambulatoria que está ubicada en Ciudad del Río y en la Torre Médica del Tesoro. Y ahí pues se alojan, pues no se alojan, sino que van los pacientes que no están tan disfuncionales, por decirlo así, que pues al concepto de nosotros los profesionales pueden ser funcionales y seguir yendo pues como al ambulatorio. Hay otros pacientes que no les recomienda que sí se internen, pero ellos como no, ¿cómo se les ocurre? Es que yo tengo que trabajar. Bueno, sí, les sacan muchas excusas. Entonces, lo menos que uno puede hacer es ofrecerles el ambulatorio. Entonces, es más o menos como Sporty. ¿Tienen como alguna duda sobre, pues, al respecto? Pues tú nos dices que, por ejemplo, es poquito tiempo el que se quedan, es cierto, internados, que son 4 meses. Normalmente, por ejemplo, en otras instituciones, aquí o en otros países, ¿cuánto suele ser? Un año, ¿cierto? Es mucho más largo. Mm. Y ellos, pues a ellos no les gusta pues que la estancia sea tan larga porque ellos están muy convencidos de que pues estar aislado tanto tiempo como del ambiente externo tampoco es tan ideal. Entonces ellos lo que hacen es que entrenan, bueno, sí, yo le digo como un entrenamiento para que ellos poco a poco vayan saliendo de esa burbuja de la institución y empiecen a aplicar todo lo que han aprendido en el exterior. Entonces se hace como algo muy paulatino en esos 4 meses, o sea, en el primer mes se hacen como, se empiezan a hacer salidas terapéuticas, así se llama. Y lo que se les hace es como que ellos empiecen a reconocer cosas, factores de riesgo de afuera que antes no, pues, no lo tenían en cuenta. Y ya a medida que la persona vaya como cumpliendo los meses, se alargan más las horas de estar afuera, ¿cierto? Y ahí también se empieza a evaluar si la persona si está aplicando las cosas que ha estado aprendiendo en la internación, qué cosas hay por mejorar. Entonces uno siempre tiene que estar muy atento a las cosas ambientales, a las cosas externas del paciente, porque a veces no solo son rasgos de personalidad, comportamientos del paciente, sino que también es la familia o donde se desenvuelva, ¿cierto? La parte psicosocial es muy importante. Entonces nosotros eh, pues le damos mucha importancia a eso y no tanto el tiempo de estancia dentro. Entonces llega un punto en que en el cuarto mes se les deja estar 48 horas afuera, ¿cierto? Y en esas 48 horas, obviamente la persona se tiene que reportar e ir comentando cómo ha sido pues ese proceso. También la familia tiene que estar involucrada, hacernos un reporte también de cómo ha estado el paciente, de cómo lo ven, si han notado un cambio, o sea, todo eso es como muy importante. Y ya cuando se cumple el cuarto mes, uno le hace como una evolución a la familia, diciéndoles como nosotros hicimos un buen pronóstico, pues porque a veces hay gente que tiene casos más difíciles, por ejemplo, cuando la gente no tiene esa conciencia de la enfermedad, uno les dice, bueno, tiene este pronóstico, tiene que seguir con estas citas ambulatorias, o pues se le es sincero y se le dice, mira, realmente cumplió los 4 meses, cumplió con las cosas de la institución, pero realmente como tiene tan poca conciencia de la enfermedad, es muy factible que pueda regresar a la institución.
Entonces, bueno, eso también depende del caso, pero la mayor parte de las ocasiones ha funcionado muy bien. Súper listo. Entonces ahí pues entiendo que es como que fundamental la buena comunicación entre todos, ¿cierto? Y la confianza del Sí, paciente en el médico tratante, en el psicólogo, en el neuropsicólogo, para cuando estén esas 48 horas y siente como la necesidad de una avisar, ¿cierto? sí, exacto. Listo. Bueno, entonces vamos por un caso que me parece muy particular. Es un paciente que es deportista de alto rendimiento. En su época, él fue famoso, pues fue reconocido, incluso aparece en Wikipedia. No voy a decir su nombre porque él obviamente no quisiera que su identidad se repartiera por ahí. Pero bueno, él tiene en este momento 37 años, es un ciclista. A los 16 años, muy chiquito, empieza a ser un deportista de alto rendimiento. Eh, Vivió en Italia muchos años y se regresa a Colombia para ser deportista acá, pero resulta que aquí les empezaron a administrar ciertas sustancias para que no se cansaran tan rápido, ¿cierto? Porque pues ellos obviamente sufren de una fatiga y tienden como los médicos de estas, no sé si llamarlo instituciones, organizaciones, no sé. Pero bueno, cuando uno es deportista de alto rendimiento, él dice que eso es como algo corrupto porque él nunca le había pasado eso en Italia, pero que acá en Colombia sí pasa mucho y es que les administran o les aconsejan, hey, toma esto para que no duermas tanto y estés más activo en el día, ¿cierto? Y una vez, muy de mala sed, le descubrieron en la orina una sustancia y eso hizo que tuviera que retirarse y ese fue como el fin de su carrera profesional. Entonces, eh, él dice que ese día fue como el fin de su vida porque él pues estuvo compitiendo toda su vida, o sea, eso era lo que se dedicaba, no tenía como otra cosa que hacer, por decirlo así, sino ciclismo, ¿cierto? O sea, ese era su día a día, entrenar, comer bien, o sea, todo era por el ciclismo, por el deporte, o sea, no como que no tenía más cosas en su vida, ¿cierto? Y esa es como una de las cosas, uno de los factores de riesgo para una adicción, ¿cierto? No tener como otras estrategias u otros factores protectores, por ejemplo, la red de apoyo, pues él estaba también lejos de su familia, él estaba solo. Eh, Eso hace que la persona tenga una vulnerabilidad más grande para tener o caer en una adicción. Bueno, entonces ya en el 2015 se retira completamente, pero empieza a crear como una empresa de entrenamiento deportivo enfocado en el ciclismo para profesionales y amateurs, pues con los que les gusta el ciclismo. Entonces, la empresa pues ha tenido como un buen éxito, pero pasa que él empieza con un consumo de alcohol, pues dice que cervezas, y también me explica que el ambiente en donde él se desenvolvía siempre estaba patrocinado por empresas cerveceras, ¿cierto? Águila, bueno, en fin. Entonces, cada que ganaban una carrera o cada que terminaban una carrera, siempre era, bueno, vámonos de fiesta a tomar cola, vamos a tomar cola, vamos a tomar cola, vamos a tomar cola. Entonces, obviamente, ese ambiente de fiesta, eh, eso lo pone a uno muy hype, pues muy feliz y todo, entonces uno por el ambiente y todo, porque es chévere y no sé qué, entonces empieza ese consumo de cerveza, ¿cierto? Pues en ese momento no lo veía como algo muy malo, porque no era pues como que todos los días, pero el consumo sí era excesivo cuando se daba, ¿cierto? Eh, la cosa empieza como a empeorarse cuando empieza la pandemia, ¿cierto?
él empieza a hacer una mezcla no solo de, pues empieza no solo a consumir más frecuentemente el alcohol, sino que empieza a mezclarle sopiclona. Sopiclona es un somnífero, o sea, y ese es mortal mezclarlo con el alcohol porque obviamente te dan lagunas, o sea, no te acuerdas de nada. O sea, si tú consumes alcohol más sopiclona en el día, tenlo por seguro que no te acuerdas de nada de lo que pasó, de lo que hablaste, ¿cierto? O sea, la gente me dice, yo solo me acuerdo de lo que hice por evidencias del celular. O sea, si yo no tuviera el celular en mí, yo no sabría qué hice. O sea, entonces, él empieza con esa adicción a la sopiclona porque él no puede dormir y él dice que llega a tomar 8 pastillas en la noche. O sea, eso es mucho. Entonces, bueno, voy a parar acá para empezar a diferenciar algunos conceptos que son importantes en la adicción, ¿cierto? Entonces hay como 3 cosas: el uso, el abuso y la dependencia, ¿cierto? El uso es cuando la persona empieza a consumir, pero es como el objetivo es simplemente recreativo, y es ahí donde la persona siente los efectos gratificantes, el placer, todo eso de las sustancias. En este caso, pues el alcohol empezó con un uso, pues obviamente esporádico, ¿cierto? Que en las fiestas o cuando ganaba una competencia, ¿cierto? Como, bueno. Y ya luego llega el abuso, que es cuando ya la persona frecuenta muchísimo la sustancia, ¿cierto? Hay algo importante, y es que en el uso no necesariamente la persona se va a volver adicta, ¿cierto? Pues es claro y lógico que para que se convierta en un abuso, pues primero hay que tocar la sustancia, pero en ese momento no sucede absolutamente nada, hablando del cerebro, es decir, un cambio irreversible no sucede. En ese momento, pues es reversible. Pero en el abuso ya empiezan a pasar cosas en el cerebro y él empieza a hacer como adaptaciones, neuroadaptaciones. El cerebro, digamos que es amoral, él no sabe qué es lo que está bien ni qué es lo que está mal, entonces él simplemente se adapta a lo que nosotros le estamos dando, ¿cierto? En este caso, a la sustancia. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la sustancia está tocando el sistema de recompensa. ¿Mediado por qué sustancia? ¿Alguien me dice? Dopamina. Sí. Y hay unas estructuras que son muy importantes pues, en este circuito de recompensa. Pero bueno, muy resumidamente, es pues, el núcleo accumbens, pues, específicamente la sustancia negra que se produce la dopamina, está el cuerpo estriado y la corteza prefrontal, ¿cierto? Ahí esa es como la conexión del sistema de recompensa, ¿cierto? Bueno, y paralelamente acá también sucede algo del condicionamiento clásico, ¿cierto? Algo de estímulo-respuesta, que al principio en el uso es súper gratificante. Y como es tan gratificante, pues mi cerebro ya empieza a decir, ok, esto es bueno. Entonces lo va a querer consumir más, 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 más. Y ya en el abuso todavía sí siente como ese placer, pero ya va a tener que subir cada vez más la dosis para sentir el mismo placer que antes, ¿cierto? Y ahí ya es donde vemos que ya efectivamente hay cambios estructurales en el cerebro. Y ya cuando es dependencia, uno sabe que es dependencia cuando uno tiene que consumir la sustancia no para sentir placer, sino para no sentirse enfermo. Que ya el cerebro ahí se adaptó a la sustancia, ¿cierto? Ya tiene esa conexión establecida de esta sustancia la necesito para sobrevivir, si no la consumo me enfermo, ¿cierto? Entonces ahí sucede, ahí es cuando se dice que la persona es dependiente. La dependencia pues es un consumo compulsivo de la droga, o sea, se llama craving, desearla. La gente lo confunde mucho con impulsividad, pero pues hay una diferencia muy grande, y es que en la compulsión la persona sabe y está consciente de que eso es malo, pero igual lo hace. O sea,
siente esa necesidad de hacerlo, o sea, es algo, es una necesidad biológica, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta persona? Él empieza a mezclar cervezas con las pastillas de sopiclona y ya entonces no solamente es en la noche para dormir, sino que empieza a hacerlo en el día. Entonces, él trabaja así con las cervezas, tomando cervezas en el día. Obviamente, él no, o sea, él hacía miles de cosas, hacía miles de negocios, acuerdos, reuniones, lo que fuera, pero ya después le decían, hey, ¿te acuerdas que mañana tenemos no sé qué cosa? Yo cuando dije eso, entonces obviamente ahí la gente se empieza a dar cuenta, o sea, ya su círculo social se empieza a dar cuenta de que algo malo le está pasando, ¿cierto? Y no lo detienen porque él es como más o menos funcional, era más o menos funcional, aun si tenía pues cervezas encima, ¿cierto? Pero el límite llega cuando a una reunión con un cliente muy importante llega borracho, ya llega con un olor a tufo que entonces la persona ya es como que ¿qué está pasando? Pues ya tienes un problema muy grande, pues tienes que empezar a cambiar esos hábitos, como así, pues sí, entonces ya eso para él fue como un choque grande de, pucha, ¿yo qué estoy haciendo? Pues eso ya está dañando mi círculo social. Entonces, para gente que es importante su imagen, obviamente, ¿cuál es el mayor castigo? Pues el escrutinio social, el escrache, como hay esos rumores de, pues, esta persona, pues sí, como los chismes que uno ve, los famosos X, que uno es como, eso es el castigo social. Es que todo el Entonces, mundo le ya llama cuando, atención. El chisme que ¿qué, todo el qué? mundo quiere saber, sí. El Sí, así chisme. es, literal. Pero para ellos ya es un castigo y ahí es cuando ellos empiezan a pensar, ya es demasiado. Y es cuando ellos ya empiezan a tener como un poquito de conciencia de que algo sí está pasando, que pues ya socialmente no funciona, ¿cierto? Entonces él se interna en Sporty, en un inicio llega a 15 días, obviamente le advertimos que 15 días no es suficiente, eh, porque tiene un consumo muy crónico de alcohol y mezclándole sopiclona. Y ya le estaba empezando a tener muchísimos problemas con la memoria. Obviamente, pues mezclando esas dos sustancias es mortal, ¿cierto? Entonces nosotros pues le advertimos, le dijimos, mira, sí te aceptamos los 15 días, pero tienes que tener en cuenta que probablemente puedes recaer en algún momento. Eh, ¿Por qué? Bueno, acá es la otra cosa. La adicción ya es una enfermedad de la adaptación del cerebro, por lo que es crónico y nunca se va a ir, ¿cierto? Eso ya se va a quedar así, esa conexión cerebral se va a quedar así. Entonces, la persona tiene que saber eso, que él tiene que estar muy pendiente y muy, ¿cómo se dice? Consciente de que en algún momento él puede recaer, pero ¿qué es lo que hacemos? Hacerlo consciente de su entorno, de los factores protectores, de los factores de riesgo, para que ellos mismos empiecen a ser como, pues empiecen a caer en cuenta de esos detalles y digan, es probable que en esta situación yo pueda recaer, ¿cierto? Y hay gente que es así, que por ejemplo cumplen el tratamiento los 4 meses y pasa algo y dicen, siento que va a recaer, necesito internarme ya. O sea, no han consumido, pero ya empiezan a notar ciertos factores que los hacen recaer. Entonces, por eso obviamente a esta persona le dijimos, tienes que estar los 4 meses. Pero bueno, entonces en esos 15 días lo aprovechamos como pudimos y yo pues le hice como un tamizaje. Hemos visto que el MOCA, pues a pesar de que es muy utilizado para deterioro cognitivo en Alzheimer, se ha visto que es súper útil para evaluar personas con adicciones, ¿cierto? Entonces yo a él inicialmente le hice un MOCA
y ese vocal le salió horrible, pues porque no tenía memoria de absolutamente nada, o sea, literal, le dije las palabras y le dije que la recordara y espontáneamente no me supo decir absolutamente nada, no me acuerdo. Y cuando yo le intenté hacer como las claves para el reconocimiento, no se benefició de ellas, pues me decía unas cosas absolutamente nada que ver y yo dije, esto está, pues esto está malo, esto está feo, o sea, ahí se le nota el abuso que tuvo de la sopiclona y el alcohol, o sea, eso fue impresionante. Entonces, cuando yo le dije, bueno, además de todo, funciones ejecutivas también estaba deteriorada y la atención también. Entonces, yo a él le expliqué muchas cosas y yo le dije que tenía que tener mucho cuidado porque hay muchos factores de riesgo cognitivos para uno recaer. ¿Y cuáles son? Son la atención, las fallas en la memoria de trabajo y en funciones ejecutivas, eh, específicamente en control inhibitorio, automonitoreo, ¿cierto? Y evaluación de riesgos. ¿Por qué automonitoreo? Porque ellos no suelen concientizarse o observar su propia conducta. Y eso es muy importante en las funciones ejecutivas para no estar consciente de que hay un problema. Y también la evaluación de riesgos, eso está muy ligado a la impulsividad, ¿cierto? Bueno, y también indagando mucho con él, me di cuenta que hay una sospecha de TDAH, obviamente con inicio de infancia. No sé si ustedes han leído, me imagino que sí, pero el TDAH tiene pues un riesgo muy grande de generar una adicción en un futuro. Y es un porcentaje demasiado alto, 44% de riesgo. Ustedes me sabrían decir por qué. Tiene que ver precisamente porque ya hay una predisposición de una falencia o una alteración en el automonitoreo y lo Sí, que tiene que ver exacto. con el control cognitivo, que en el consumo de drogas, especialmente en el policonsumo, se da una afectación casi que globalizada en todos los circuitos de las funciones ejecutivas, especialmente en el dorso lateral. Okay. Listo. Entonces, sí, claro, está muy conectado con la impulsividad, el bajo reconocimiento de riesgos y que también hay búsqueda de sensaciones. Eso pasa mucho en el TDAH. Como hay una disregulación en la dopamina, precisamente las personas con TDAH siempre están buscando cosas que les estén, pues que les esté llamando la atención y con lo que puedan estar mucho tiempo enfocados. Entonces eso tiende a pasar mucho con ellos. Cuando no se diagnostica de una manera temprana, puede pasar que ellos empiecen a usar y a buscar otro tipo de cosas. Por ejemplo, la cocaína. La cocaína es un estimulante. Entonces eso le funciona mucho a las personas con TDAH porque los mantiene muy productivos, ¿cierto? Y es algo que normalmente ellos no tienen, pero como no saben y no han llegado como a ese diagnóstico y a ese tratamiento adecuado, empiezan a buscar estrategias maladaptativas. Entonces ahí empieza pues como por ejemplo ese consumo de la cocaína. Entonces ya se vuelve crónico y ya no saben cómo pararlo. Listo. Me perdí. Ah, bueno, sí, ya, el TH. Entonces yo le expliqué a él sobre el TH, sobre cómo eso podía ser riesgoso, un factor de riesgo para el consumo, y también le expliqué que como él toda la vida estuvo enfocado en una sola cosa, en el ciclismo, entonces no tenía ni siquiera amigos, no tenía absolutamente nada con lo que mm, aferrarse, pues no aferrarse, sino como, sí, Apoyarse de alguna forma, sí, pues como eso, otra apoyarse de una forma, alternativa. exacto. Entonces no tenía ninguna otra estrategia adaptativa para él poder lidiar pues como con algunas cosas que eran inherentes a su TH y a sus rasgos de personalidad. Y otra cosa es que él no es capaz de decir que no, ¿cierto? Él es muy, ¿cómo es que se dice?
Bueno, sí, él siempre te va a decir que sí, aunque no le guste, pero se me olvidó la palabra. Tengo a en este momento. Complaciente. Eso, ay Dios mío, me dio un retraso mental en el segundo. Entonces sí, exacto. Él es muy complaciente y siempre va a hacer lo que tú le digas para hacer. Entonces eso también pasa con sus amigos actuales, que le dicen, ah, vamos a tomar una cervecita y que no sé qué. Entonces él obviamente, pues por dentro es como que no, porque me va a pasar otra vez lo mismo, va a empezar a tomar un montón de cervezas, la sopiclona, ya después voy a empezar a gritarle a mi esposa, pues porque eso le pasa a él. O sea, él no pega, pero sí se vuelve demasiado violento. Entonces él es como que pensando, bueno, no voy a tomar sino una sola cerveza. Y los amigos le dicen, no, tómate otra, que no sé qué. Y él es como, no, no, no. Pero ya después él sucumbe a la presión social, como para que en serio no lo vean mal, no lo vean como una mala clase. Entonces eso también lo hace consumir mucho más. Entonces yo le dije que, pues, que había que trabajar mucho el establecimiento de límites y esa capacidad para él decir cuando yo me siento mal y cuando es hora de alejarme, ¿cierto? Es algo que pues él tiene que practicar muchísimo. Obviamente es un proceso, pues porque como toda la vida él ha sido complaciente, entonces pues va a ser algo largo, pero lo importante es que él empiece a concientizarse de eso. Bueno, y pasan los 15 días, él sale y justo a la semana recae. Obvio, eso todo el mundo lo esperaba, pues. Pero hubo algo que me llamó la atención y es que él, cuando se sintió mal, él dijo, me tengo que volver para mi casa ya, o sea, yo no quiero armar un show aquí, yo me tengo que ir, ¿cierto? Entonces él bueno, a ver, esperen, el contexto es básicamente el siguiente. A él le habían recetado por parte de Psiquiatría en Sporty unas gotas como para dormir. Él se las estaba tomando, pero una noche como que abusó un poquito de ellas y le habían dicho tómese 14, él se tomó 20. Entonces, como que todavía tenía esa sustancia en su cuerpo. Entonces el día que se tomó esas cervezas, porque él dijo, te lo juro, yo solo me tomé dos, o sea, con dos no me pasa nada, pero como tenía esa sustancia todavía en mi cuerpo, eso me cayó súper mal y me sentí, pues a las dos cervezas ya sentí que no podía. Entonces él reconoció que se estaba sintiendo mal y dijo, ya, voy para mi casa y decidió pues volver a ingresar. Esta vez sí decidió pues como quedarse un mes. Eh, y actualmente pues está como pues en la IPS todavía, ¿cierto? Pero eso es lo que me llama la atención, que a pesar de todo, a pesar de que solo se había quedado 15 días inicialmente, tuvo esa capacidad de reconocer eh, cuando ya estaba como en peligro, ¿cierto? Obviamente sí consumía el alcohol, abusó de ese medicamento, pero ya él empezó a ser consciente de las sensaciones corporales y que mentalmente ya no estaba bien, o sea, cognitivamente ya no estaba bien. Entonces, eso fue muy bonito, pues porque realmente es como que la explicación y todo lo que vivió esos 15 días, de una forma u otra, sí le ayudaron, ¿cierto? Entonces, en este momento con él, básicamente, estamos trabajando mucho la parte de atención, velocidad de procesamiento y memoria de trabajo, pues que son demasiado importantes, pues para su trabajo, pues porque obviamente implica, pues como él es el CEO de esa empresa, obviamente implica manejar personal, si tiene que atender a clientes, tiene que hacerlo lo más rápido posible, si tiene que cotizar, tiene que, o sea, todas esas cosas las estamos empezando a tocar para que él pueda laboralmente ser más eficiente. Que no se me había olvidado. Bueno, sí, básicamente con esas tres cosas lo estamos trabajando con él. Él sí ha mejorado muchísimo, pero todavía tiene pues como cosas ambientales que resolver, ¿cierto? Con su familia. Pues, por ejemplo, él es una persona que está separada.
tiene 2 hijos con esa persona, todavía tiene como algunos problemas con ella y pues paralelamente él también, pues él ya tiene a otra persona, viven juntos y siempre surgen como conflictos alrededor de eso, entonces obviamente también son factores de riesgo que hay que tocar siempre. Entonces, en eso hemos estado pues como trabajando y él ha estado tranquilo. Y bueno, ese con él, pues ese es el caso de él. El otro caso es como mucho más complicado porque es de una chica que tiene 35 años, trabaja en Colombia y es adicta a los medicamentos psiquiátricos, o sea, usa mucho de ellos. Y todo comienza porque en pandemia todo se empieza a trasladar a la tecnología y pues obviamente un adulto mayor de 35 años pues tiende a tener más dificultades con eso, no sé. Entonces, una vez ella se desorganizó con algo de la tecnología y la jefe la regañó y desde ese entonces, abajo, ¿cierto? O sea, ella de un momento para otro se perdió de la existencia por ese regaño de la jefe, pues por ese solo regaño. Entonces, desde eso, ella pues va al psiquiatra, la incapacitan, pero pues como ella quiere evitar estar con la jefe, empieza a usar mucho los medicamentos. Me decía, yo me los tomaba como dulces. O sea, ella se tomaba pregabalina a lo largo del día, Pues, y yo le preguntaba, ¿tú no sentías absolutamente nada? Me dijo, no, no, tenía muy poca interocepción, todavía la tiene, o sea, ella no reconoce nada corporalmente, ¿cierto? Y obviamente cognitivamente tampoco, o sea, ella dice, yo no me siento ni feliz ni triste, yo no sé, a mí no, nada me hace falta, o sea, totalmente plana. Quien la nota extraña es una prima y le dice, tenemos que ir al Pablo Tobón, ya, urgente. Entonces, efectivamente, ya estaba intoxicada y no se había dado cuenta. Me dijo, yo no sentí absolutamente nada, o sea, yo me sentí normal, pero a mí me dieron, es que rara. Entonces fuimos a la clínica por eso. Entonces, pues obviamente eso es súper raro, o sea, como alguien que toma tanta pregabalina a lo largo del día no siente absolutamente nada, o sea, eso da mucho sueño además, o sea, ella no sentía nada, que normal. Entonces, a ella la internaron como una semana en un lugar y ahí la mantuvieron dopada. Y ella lo único que hacía era tomar esas pastillas para evitar volver al trabajo, ¿cierto? Entonces, eso era como una ganancia secundaria para ella. Yo no quiero enfrentar a mi jefe, entonces voy a tomar tantas pastillas para no tener que ir a trabajar. Entonces, eso empezó más o menos en noviembre, diciembre, y desde eso ella está incapacitada, ¿cierto? Ya no ha vuelto a trabajar, ella dice, no me quiero enfrentar a mi jefe, eh, pero ella no admite su adicción, ¿cierto? Obviamente ella no tiene conciencia de la enfermedad y dice, es que yo no le veo nada malo a consumir pastillas, si es por mi bienestar, ¿eso qué daño me va a hacer? Nada, ¿cierto? Entonces uno es tratando de explicarle, no, mira, es que hay un riesgo de deterioro cognitivo, si haces esto, uno le explica los efectos adversos de consumir, pues, de consumir de manera prolongada un medicamento y ella pues literal todo lo rebota, o sea, ella apareció un muro y ya ella dice, no, 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 yo voy a salir de aquí a seguir consumiendo lo mismo, pues. Y lo otro es que ella tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ya tiene una anorexia, ¿cierto? Y ella tampoco admite que tiene un problema de la conducta alimentaria, ¿cierto? A pesar de que ella admita que se toma 3 pastillas adelgazantes al día, ¿cierto? Pues todos los días se toma 3. Porque pues que no, que ya está muy gorda, que ya no quiere ser gorda y no sé qué, pero ¿y por qué es malo si mi mamá me da esas pastillas, que que si no sé qué, y así se la pasa. Y como en Sporty no se le pueden dar esas pastillas para adelgazar, ella lo que hace es inducirse el vómito.
Entonces ha sido pues como algo muy difícil para abordar, pues porque primero ella no tiene conciencia de la enfermedad, y segundo, ella se induce al vómito, cualquier cosa que uno le diga ya es como no. Entonces con ella le vemos muy mal pronóstico y estamos seguros de que si sale, pues vuelve lo mismo, ¿cierto? Por no querer afrontar a su jefe. Entonces, aquí hay unas cosas muy importantes para analizar en ese caso y es más que todo sus rasgos de personalidad, ¿cierto? Ella siempre ha sido una persona con muy baja autoestima, eh, con una creencia de inamabilidad impresionante, que ella no es digna de ser amada, que nadie le puede prestar atención, que ella es mala, que ella es torpe, ¿cierto? O sea, ella siempre está teniendo miedo al rechazo, miedo al abandono, o sea, siempre siente que alguien la va a dejar en ridículo, aunque eso no pase en la vida real, pero siempre está constantemente pensando eso, ¿cierto? Eh, entonces, eso también hace que sea un poquito más proclive a miedo a la crítica y eso pues traiga consigo estados de ansiedad o depresión, ¿cierto? Que fue lo que le pasó a ella, que un solo regaño de la jefe fue suficiente para que, ¡pum!, para que cayera, ¿cierto? De pronto ya estaba a punto de, ¿cierto? Ya estaba pues como en un proceso de ansiedad, pero ese fue como un detonante gigante para caer. Entonces, los rasgos de personalidad de ella son demasiado importantes a la hora de analizar el caso y sobre todo que la mamá también le refuerza muchísimo la idea de que tiene que mantenerse flaca, ¿cierto? Entonces eso no ayuda mucho al proceso con ella. Y hay que sumarle al hecho de que ella no se lleva muy bien con su esposo, ella dice que no siente nada por su esposo, que no se preocupa por él, o sea, que si él muriera, o sea, uno le pregunta, si él muere o si tus familiares mueres, ¿qué sentirías? Absolutamente nada. O sea, ella dice así, y no es como, ok. Entonces, son unos factores demasiado importantes a tener en cuenta para decir, o sea, su pronóstico es malísimo, ¿cierto? Es muy difícil que ella salga de, pues, como de eso. Cuando le pregunta si quiere seguir en ambulatorio cuando salga, pues, de la institución, que es la próxima semana, ella dice que sí quiere, pero, pues, como que no le veo un deseo real a, ¿cierto? Ya usa sus pastillas para evitar, ¿cierto? Ya no quiere, ella dice, no, no quiero pensar, yo quiero tener la cabeza sin pensamientos todo el tiempo, o sea, ya no, le tiene mucho miedo a sentir cosas, lo que sea. Entonces, ese es como su método de escape, ese es como su salvador, ella siempre está esperando a que alguien la salve y alguien o algo, ¿cierto? Este algo, en este caso son las pastillas y alguien, pues el esposo, o sea, el esposo la trata como una niña, la mamá también la trata como una niña, entonces ella todo el tiempo es así, ¿cierto? Siempre está buscando apegarse a algo y no quiere pensar por ella misma. Entonces, ahí está. Pues ella debe tener un trastorno de personalidad porque no tiene insights para nada. Obviamente, por ese rasgo de, pues no ese rasgo, por ese trastorno de personalidad y porque no tiene insight, eso hace que obviamente sea fácil que recaiga otra vez a la adicción. Y fuera de eso, ella tiene una adicción a las compras. O sea, ella tiene, pues es súper compulsiva con las compras. Como en este momento no está trabajando, pues el papá le paga las deudas de la tarjeta de crédito. Entonces ahí hay otro reforzador muy importante porque, claro, ¿qué le están diciendo a ella? Pues no, no pasa nada. O sea, si tú te gastas toda la tarjeta de crédito, pues te la pagamos. Entonces ella todo el tiempo tiene tantos reforzadores que es imposible, casi imposible que pare la adicción. Entonces, con ella ha sido súper, súper, súper difícil. Pero bueno, entonces ahí están como los dos polos, pues uno que está en buen camino y por el otro lado que es como, pues ahí no sabemos qué hacer, ¿cierto? Porque por todos los lados hay demasiado, ¿cierto? Por todos los lados hay un riesgo impresionante, pues la personalidad y los factores ambientales.
Entonces, es muy difícil. Me imagino, María, que con ellos ya han intentado terapia de familia, ¿cierto? Y de pronto los papás no son Sí, como adherentes al tratamiento, no entienden por qué es una dificultad, pues, o porque son una problemática que les estén reforzando todo eso, pues como que realmente la dinámica familiar no es para nada sí. como adecuada pues para el tratamiento. Si no, no es adecuada. Además, ella dice, yo no quiero hablar con ellos, yo no, no quiero saber nada de ellos no van a venir aquí, pues eh, De cuando la hay día de familia. visitas, ajá, ella dice, cuando hay días de visitas, ella dice que ella no quiere que ellos vayan, pues que nadie. Entonces no hay oportunidad para hablar con los papás, a ver qué piensan al respecto, ni siquiera hay oportunidad como de abordar eso con ellos, pues esa problemática. Solo ha habido oportunidad para trabajar con el esposo, y pues el esposo es una persona que es muy dedicada a ella, la quiere mucho y siempre está muy preocupada, pues de hecho él es el que le está pagando absolutamente todo en Sporty, pero ella es súper plana con él, entonces eso también hace que no ayude mucho. Y los reforzadores más importantes, que son los papás, pues no van, entonces Mm. no hay modo de abordar a la familia completa. Y Entonces, como ha sido un tal, caso. ella cómo llega a internarse en Sporting. Pues porque entiendo que en ningún momento, pues desde que empezó, ha tomado como esa conciencia de que es un problema, ¿cierto? Y que la internó inicialmente en urgencias fue una familiar. Ella cómo llegó a Sporting como tal. Llegó Sporty por un psiquiatra que le dijo, tú estás muy mal, si tú no te internas, yo no te vuelvo a atender. Ese fue como el ultimátum que le dio ese psiquiatra. Porque ella es así, yo no estoy mal, yo no le veo nada de malo, es que yo no soy anoréxica, es que las anoréxicas son las huesudas, no sé, yo sí como. Pues entonces, como ella no ve su problemática, a ese psiquiatra le tocó hacer ese ultimátum, porque pues usó a favor esa dependencia, esa tendencia, ajá, esa tendencia a ella depender de otros, entonces ella como vio ese ultimátum, como, ay, no, me van a abandonar, entonces me meto, ¿cierto? Esa fue como llegó a Sporting, básicamente. Pero Eligió no de fue, alguna forma, pero no fue una decisión personal en ningún sentido, ¿cierto? exacto, no fue personal, si por ella fuera, no estuviera pues ahí. Y por ejemplo, con ese tipo de pacientes, bueno, pues varias preguntitas. Por ejemplo, allá en Sport únicamente atienden pacientes que ya están, digamos, pues en una dependencia, o también los reciben desde que están en abuso, y de pronto personas que están en uso de las sustancias, pero ven que eso va para largo, pues, o que se pueden, pues, que se pueden empeorar, por ejemplo. ¿En qué etapa los reciben Sí. normalmente? ¿O se reciben No, los recibimos en todas, porque, bueno, y no solo hablamos de sustancias, sino, por ejemplo, de trastornos del estado de ánimo. También recibimos ese tipo de personas y casi que el 80% de las personas que están allá tienen TH. Pues es impresionante. Pues sí, precisamente esa impulsividad, esa falta de autocontrol, de autoconciencia, eso es de por sí un factor de riesgo para que desarrollen una adicción. Pues no solo tenemos adicciones a sustancias, sino que hemos tenido adicción al sexo, adicción a la comida, ¿cierto? Por ejemplo, hay uno que es adicto al pan, que está le en gusta mucho el Sport pan. por eso? ¿Cómo es? Pues él está en esporte por dificultades en la conducta, Sí. pero pues él me dice que él es adicto al pan, yo le digo pues que cuántas bolsas de pan se consume, y es que tres, y yo, es demasiado gusto, es muy extraño, pues es muy exótico. Eh, pero ese paciente ha tenido como muy buena adherencia al tratamiento, la verdad, ¿cierto? Y allá obviamente pues la aproximación es totalmente diferente porque con él es la comida, entonces a él hay que controlarle absolutamente todo, hay que vigilarlo, hay que decirle vos no puedes comer esto, la nutricionista le tiene que dar un régimen de alimentación, o sea, siempre estamos con él en esa parte. Ay, alguien levantó la mano, sí. Tengo una pregunta. Sí, Si de pronto desde la institución Sporty ya han pensado un programa de rehabilitación específico para funciones ejecutivas. Creo que comentabas que trabajan atención, memoria y velocidad de procesamiento, pero si han pensado de algún modo trabajar funciones ejecutivas como para promover esa adherencia al tratamiento. claro, ahí sí, es totalmente importante y siempre lo estamos trabajando, ¿cierto?
porque la mayoría tiene afectaciones en la función ejecutiva. Entonces, nosotros trabajamos mucho con una plataforma que se llama Neuronav, ¿cierto? Sporty pues la paga y nosotros, pues, según el paciente, uno monta el programa, el nivel de dificultad, pues si uno lo ve muy tostado, pues entonces uno le pone desde un nivel de dificultad más bajito y así hasta que la persona vaya como subiendo de nivel, ¿cierto? Entonces yo semanalmente lo que hago es revisar ese Neuronab, mirar en qué actividades ha estado fallando para yo revisarlo con ellos, a ver si es que no entender la actividad o si efectivamente es un problema de la función cognitiva como tal, ¿cierto? Entonces eso yo también lo empiezo a reforzar en consulta con ellos. Entonces yo, bueno, listo, entonces vamos a mezclar neurona, pero también vamos a hacer estos ejercicios que pueden ayudarte a, entonces si por ejemplo no tienen dificultad para la memoria de trabajo, si tienen dificultades para la planeación, para la organización, para el control de impulsos, o sea, todo eso, pues yo lo trabajo con ellos, ¿cierto? Y también es muy importante llevar eso a cabo, pues como a su vida diaria, ¿cierto? Porque eso es lo que más les sirve. Entonces, por ejemplo, si hay uno que, no sé, administra fincas, entonces, como él no se organiza bien ni nada, entonces uno le tiene que ayudar a crear horarios, a priorizar ciertas cosas, a aprender a delegar, ¿cierto? Eh, entonces, es una mezcla de todo, ¿cierto? Entonces, sabemos que es un factor de riesgo el que haya búsqueda de sensaciones, el que no haya evaluación real de riesgos, el que pues sea impulsivo y no tome decisiones, no tenga buena toma de decisiones, obviamente. Entonces, eso siempre lo vamos a trabajar, pero también es según la necesidad puntual, ¿cierto? ¿Cierto? Pues hay mucha gente que tiene más problemas de la memoria que en funciones ejecutivas. Por ejemplo, esta chica que te digo es muy ejecutiva, demasiado, o sea, súper organizada. O sea, cuando yo le hago la rehabilitación, ella la entiende muy fácil y lo hace porque entiende muy bien, ella se organiza, ¿cierto? Pero el problema de ella es mucho el insight y la parte de automonitoreo. Obviamente eso es más ejecutivo, pero eh, también es mucho de memoria, entonces hay que mezclarle las dos, ¿sí? Según la necesidad. Es muy personalizable. Y que tenga, pues, como tú dices, eso de la, pues creo que le llaman validez ecológica, ¿cierto? Que eso que hacen Sí, en la cita claro, contigo lo puedan aplicar, pues, en el día a día y que les termine pues, exacto. funcionando. Ah, Muchas bueno, y también le doy, perdón, gracias. también les doy charlas cada 15 días de X tema, ¿cierto? Para que ellos vayan sabiendo como algunas cosas y aplicarlas en su vida, ¿cierto? No solo los pueden consultar, pues en consulta individual, sino que también grupal les empiezo a explicar temas, por ejemplo, tema de atención, de memoria, les he explicado funciones ejecutivas, obviamente es muy dinámico, entonces, por ejemplo, les dije, vamos a hacer un TikTok, pues eso puede sonar como la cosa más banal del mundo, pero les ayuda mucho como a entender cómo funcionan esa planeación, esa organización, ese control inhibitorio, esa toma de decisiones, búsqueda de soluciones, o sea, ahí eso les gusta mucho, la verdad. Entonces eso también ayuda a que lo puedan ir aplicando a lo largo del día. Muy chévere, María, como esa intervención. Y a ti personalmente, ¿qué te ha parecido tratar con este tipo de población, con este tipo de dificultades? Pues que llegan a ser muy variadas, ¿cierto? Porque adicciones, pues tú nos dijiste que a mil cosas diferentes, pero en general, ¿cómo te has sentido tú como en ese trabajo, lidiando con ese tipo de población, con casos que definitivamente el pronóstico no es bueno? Eh, bueno, pues algo muy clave con las personas que el pronóstico no es bueno, pues es no engancharse, ¿cierto? Yo trato de hacerlo lo más que pueda, no engancharme. Hay pacientes pues hay pacientes de pacientes, pero pues yo como que tengo muy buena empatía y pues como que no tengo problema en particular con algún paciente. Sí me ha llegado a pasar, pero es más que todo cuando son tan imprudentes, tan impulsivos, ya ahí sí pues como que me toca pararlos, pero eh, en general han sido pacientes como muy comprometidos y la mayoría de ellos ha entrado porque quiere, ¿cierto? Porque
han encontrado en ellos algo que no está bien y algo que tienen que cambiar. Entonces, muchos han sido muy comprometidos y pues no me he sentido como particularmente incómoda o mal, no, pues solo con algunos, pero pues eso siempre pasa, el drama siempre pasa. Entonces, pero es más que todo no engancharse y saber los límites de uno, ¿cierto? Y encuadrarlos muy bien. Muy chévere, sí. Qué bueno, María. No, y pues la verdad agradecerte mucho pues por comentarnos todos estos casos y como darnos esa apertura pues a este tipo de pacientes, a este tipo de problemáticas. No sabía yo, por ejemplo, qué rol ejercía el neuropsicólogo en este tipo de situaciones, pero bueno, ya queda como mucho más claro. Y listo, María, entonces te agradecemos mucho. No sé si alguien de pronto tiene alguna apreciación, una pregunta para ya ir cerrando el espacio. Bueno, también agradecerte, María. Un espacio muy chévere. Tal como menciona Juan, también vengo teniendo una apertura sobre el rol de neuropsicólogo en drogadicción. Un tema bastante interesante y chévere saber que las instituciones actualmente ya trabajan con neuropsicólogos de la mano, que no solamente está en la literatura. Total. Y conocer pues esa institución por si alguna vez uno tiene la necesidad para alguien más, para remitir a un paciente, ¿cierto? Sí, Como ya tener también esa sí, herramienta. Entonces, mil gracias, María. con muchísimo gusto. Bueno, y nos Muchísimas estamos conversando gracias. entonces. Bueno, Chao. chao. Chao, gracias. Chao.